Más doctores fuman Camel que ningún otro cigarrillo. Yo veo dos cosas también ahí. Dale, Gonza. La de la mujer fumando también, Obvio. el 50% del mercado que estaba afuera y bueno, lo de los doctores con la voz autorizada. Ujú. Y aparte, fíjense, ahí donde marcás vos en la figura de la mujer, digamos, ¿no? Hablan de una zona T, o sea, que es el sabor, ¿no? Donde se prueba, pero además en el tema de la garganta hacen mucho hincapié en eso. Van a ver que la competencia en las publicidades es por decir qué cigarrillo irrita menos la garganta. Ah, entonces ahí los doctores con sus autoridades empiezan a competir un poco por eso. Esperen que por acá tenía otra. Cada vez mejor, digamos, ¿no? La ciencia ahí, el microscopio, el pucho prendido. Y apelando a la cuestión de los latiguillos, ¿no? El ABC, digamos, ¿no? Mejor sabor y sin sabor desplacentero después de fumarlo, digamos. La ciencia lo descubrió, vos lo podés probar, bueno, ¿no? Todo lo que veníamos mencionando en cómo las publicidades toman, digamos, ¿no? Toda esa concepción de Freud, de cómo poder manipular a las masas, y ahí tenemos en la época, digamos, ¿no? Última que tenía para ustedes de aquel momento. Publicidades, obviamente, de aquellos años, digamos, ¿no? Entienden que ahí está en juego todo lo que Bernays nos contaba. Ujú. Esto, Tremendo. a ver, me imagino que la mayoría de los doctores hoy no estarían poniendo su cara para decir fume, ¿no? No está Hernán hoy, supongo que estará de vacaciones, pero estoy seguro que consentiría lo que digo, ¿no? Es que abajo de todo dicen la protección de tu garganta contra la irritación y contra la tos. Y después me crucé en la semana con un meme que también este ya es actual, digamos, ¿no? Pero me parece que nos va a servir como para hilar un poquito y meternos también ya en ir comenzando lo que quería charlar con ustedes hoy un poco, ¿no? No sé si se lo cruzaron en la semana en Twitter esto, o en la Ah, semana no lo vi. anterior. Sí, sí, lo vi por todos lados. Bueno, es un meme. No es que adhiera al meme, digamos, ¿no? Me parece que nos permite reflexionar un montón de los puntos que vinimos hablando. Está bueno. El primer punto que yo diría es detrás del que crea un meme como este, es alguien que está rivalizando con la masa, digamos, ¿no? Con la masa, por ejemplo, que cree que el coronavirus fue una enfermedad y aquellos que dicen que no, que era todo, no sé, ¿no? Una teoría conspirativa y qué sé yo. Misma rivalidad que uno puede pensar o suponer que está detrás de, en el año 21, qué sé yo, los que son antivacunas, digamos, ¿no? Que sería el caso este de decir, miren, te tienen ahí como hipnotizado con la vacuna. Bueno, después ponen en la secuencia la guerra de Ucrania y la última semana, que creo que es lo que desata el meme, ¿no? La cuestión de los ovnis. Que eso sí lo habrán escuchado que estaba dando vuelta, digamos, ¿no? Sí. No, ¿qué pasa con los ovnis? No estoy al tanto. ¿Qué hay Hubo, ovnis hubo ahora? un par de Voy a semanas de buscar. zozobra, claro, donde, viste, parecía que lo que circulaba era ahora nos quieren convencer. Bueno, lo que dice este meme, digamos, ahora lo que nos vienen a convencer, digamos, el relojito que nos vienen a mostrar es que hay ovnis, porque hubo un conflicto, qué sé yo, Estados Unidos bajo unos globos aerostáticos que no se sabía bien si eran de Ah, de los China. de China. Sí, Es, sí. bueno, pero lo primero que empezó a circular era que eran ovnis. Claro, son objetos voladores no identificados, pero no quiere decir que son de extraterrestres. Pero bueno, No, viste, totalmente. enseguida, ¿no? Las deformaciones un poco, pero eh, pienso en esta cuestión que les decía de las masas rivalizando, pero además pienso en la cuestión ahí de la hipnosis. Ven que está como trasfondo, ¿no? Porque Freud, ¿se acuerdan que lo ponía en esa misma línea? Freud nos decía textualmente, la situación del hipnotizado con el hipnotizador es exactamente la misma que la del rebaño de la masa con su conductor. Y se acuerdan que ponía en la misma línea el amor también. Esta especie de hipnosis con la comunicación de masas, porque nadie dudaría, digamos, ¿no? Que lo que pasó en el 2020 fue comunicación de masas con el coronavirus o con la vacuna después, y mismo que hay una guerra de comunicación alrededor de la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que es comunicación de masas, pero ven como en esta época, que es hoy actualmente, pero todavía no llegamos ahí, ¿no? Nosotros seguimos con nuestro recorrido histórico, pero ven que, digamos, ¿no? O sea, es una comunicación de masas que queda reducida a ese estado hipnótico del que nos hablaba Freud, ¿no? Porque un poco la cuestión es esa, hoy nos vamos a volver a macar un poquito hacia el pasado, vamos a ir hacia los años 50, 60, 70, ¿no? A pensar la comunicación de masas en ese momento más, qué sé yo, televisión, radio, digamos, ¿no? Pero la comunicación de masas hoy actualmente permite este tipo de relación.
Una comunicación de masas en donde hay una masa que es el sujeto solo. Pero de todos modos yo les comunico como una masa, digamos. Yo establezco una comunicación uno a uno, yo mensajero con el sujeto, digamos, ¿no? A través de su celular y qué sé yo, pero no, apelo a ese comportamiento de masas y ahí tienen, digamos, ¿no? Cómo se sienten aquellos que rechazan esto hoy, digamos, ¿no? Como hipnotizados. O sea, me quieren hipnotizar o ustedes son los hipnotizados. Y la diversidad también, ¿no es cierto? Porque digo, la diversidad que hay hoy de medios de comunicación digo, mucha más cantidad que en la década del 60 cuando solamente existía la televisión y la radio, sobre todo. Hoy tenés portales, tenés redes sociales, y en algún punto, digo, hasta a todos, o sea, cuando digo todos, también me incluyo, cuesta, en cierta manera, discernir aquello que es, entre comillas, información objetiva de la que no es. Por supuesto, digo entre comillas, porque siempre que sale de la boca de una persona tiene cierto grado de subjetividad. Pero con este tole-tole es como que en algún punto, ¿no? Como que la información que me dice Beto Mendeleev es lo mismo que me puede decir, no sé, TN. A este nivel de locura hemos llegado, ¿no es cierto? De creer que todo es un gran medio de comunicación, desde Twitter, los grandes medios de comunicación, Exacto. etc. Sí. Estoy buscando para ustedes otra cosa, pero denme un segundo porque no sé si era acá. Acá estamos. Esto es de Kahneman, que yo siempre les hablo de él, digamos, ¿no? El premio Nobel en economía, psicólogo cognitivo comportamental, es decir, de la escuela a la que nos vamos a ir hoy. Porque nos vamos a correr un poco del psicoanálisis, ¿no? Porque Freud llevó, en realidad, Edward Bernays, ¿no? Llevó esas teorías freudianas a Norteamérica, pero la verdad que la escuela de psicología norteamericana, digamos, es muy diferente al psicoanálisis, ¿no? Es la psicología que se conoce como la psicología de la conducta. Ellos estudian comportamientos, conductas. Kahneman es un exponente de esa escuela, así como es Bandura, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de los matices y por qué Bandura a mí me parece que es un tipo importante para poder pensar las masas. Pero antes de irnos a eso, y a raíz de esto que decías vos, Gonza, una cita de Kahneman que yo había recordado también para ustedes, que siempre lo traemos y se acuerdan que nos mete en tema la vez pasada, ¿no? Con la imagen esa de los ojos, ¿se acuerdan, no? Que conseguían hacernos poner más dinero y demás. Ahí nos habla de la ilusión de predicción. La ilusión de predicción, díganme si esto no es nuestra época, dice, va a ser la predicción válida, digamos, ¿no? Siempre permanecerá intacta. Un hecho que saben explotar personas cuyo oficio es la predicción. No solo los expertos financieros, miren lo primero que aparece ahí, ¿no? Sino nos habla un poco a nosotros y al mundo en el que estamos intentando pensar. Sino también los entendidos en negocios y en política. Las emisoras de televisión y de radio, así como los periódicos, tienen su plantel de expertos cuyo oficio es comentar el pasado reciente y augurar el futuro. Espectadores y lectores tienen la impresión de que están recibiendo información de algún modo privilegiada. Es un poco, ¿no? La relación, Gonza, que siempre hablamos que se establece, ¿no? Bueno, o sea, entro a Twitter y creo que voy a encontrar el dato, ¿no? Que me va a dar una acción o el dato que me va a decir cuándo comprar, cuándo vender. Y si no, miro el programa de político que yo creo, lo que sea, y ahí creo que voy a encontrar el dato, que están yendo esos actores a hablar ahí, a decirme algo relevante o importante, ¿no? De algún modo privilegiado o al menos especialmente perspicaz. Esperamos encontrarnos eso. Y no hay duda de que los entendidos y sus promotores creen sinceramente que están ofreciendo esa información. Lo creen sinceramente. Philip Tetlock, un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, explicó estas llamadas predicciones de expertos en un estudio que durante 20 años marcó un hito y que en 2005 publicó en su libro, bueno, qué sé yo, el juicio político experto, sería algo así la traducción, ¿no? ¿Qué tan bueno es y cómo podemos conocerlo, ¿no? Y Tetlock dice, sentó las bases para una futura discusión sobre este tema. Entrevistó a 284 personas que en los medios de comunicación hacían comentarios o daban consejos en relación con tendencias políticas y económicas, ¿no? Fue el tipo a entrevistar 284 expertos, ¿no? Lo que siempre nosotros vemos en la televisión, los expertos. Les sacó 80.000 predicciones para que vean que, porque esto es la psicología de la conducta norteamericana, digamos, por eso se pelean tanto con el psicoanálisis y se llevan tan mal, digamos, ellos miden todo, digamos, ¿no? O sea, 80.000 predicciones le sacó a los tipos. Bueno, un poquito más abajo ahí los subrayados, los resultados. Los resultados, dice Kahneman, fueron demoledores. Los expertos se equivocaron más de lo que lo habrían hecho simplemente si hubieran asignado iguales probabilidades a cada uno de los potenciales resultados. En otras palabras, personas que pasaban y se ganaban la vida estudiando un tema en particular hacían predicciones con menos aciertos que las de unos monos lanzando dardos.
como si hubieran distribuido sus elecciones uniformemente sobre las opciones. Incluso en las regiones que más conocían, los expertos no fueron muchos mejores que los no especialistas. Los que saben más predicen ligeramente mejor que los que saben menos. Digamos. Eso es una obviedad. Ahora, fíjense esto, porque este es el dato más relevante de todo lo que nos cuenta Kahneman. Pero los que más saben son a menudo menos de fiar. La razón es que la persona que adquiere más conocimientos desarrolla una ilusión de su aptitud algo mejorada, lo cual hace que tenga un exceso de confianza poco realista. Entonces, bien, digamos, ¿no? Como aparte de otro concepto que aparece ahí, del que hablamos muchísimo nosotros, ¿se acuerdan que decíamos las masas se mantienen unidas, decía Freud, por la estructura libidinal, esa estructura de amor que generaba los lazos, pero además por una ilusión que los viene a contener? La fuerza de las ilusiones. Entonces ahí el ciclo continúa. Los expertos seguirán creyendo que son expertos, los que los invitan a sus programas seguirán creyendo que son relevantes las informaciones que van a dar, los espectadores seguirán viendo porque esa información los ayudará a tomar mejores decisiones, etcétera, pero bueno, los datos dicen otras cosas. Era un poco lo que decías vos, Gonzalo, ¿no? Digamos, esto de todos tienen, cada uno hoy es un medio de comunicación finalmente. Sí, en algún punto sí, y sobre todo porque de a poco la sociedad fue migrando a ser cada vez más, en algún punto, estimulada visualmente. Y creo que eso, gran parte de la responsabilidad, por supuesto, es de plataformas como YouTube. De hecho, hemos llegado, a mí me gusta mucho Bauman, y Bauman habla de la inmediatez, de la sociedad líquida y demás, y hemos llegado al nivel de, los videos de YouTube a veces son demasiado largos, y como respuesta a YouTube, y como respuesta a la estabilidad, entre comillas, de Instagram, porque Instagram después agregó los Reels, pero al principio eran solamente imágenes, aparece TikTok, que TikTok es la inmediatez al extremo. Son videitos de 20, 30 segundos con un montón de estímulos y nada y prácticamente sin ida y vuelta. Digo lo que quieren 20 segundos y paso a otro video. Bueno, y hay gente hasta que llega a informarse solamente por lo que dice una persona en TikTok y nada más. Pero bueno, hemos llegado a eso. Y en 20 segundos o en un minuto. Y a menor duración de esos videos, es mayor la adicción que producen esas redes sociales. Lo de TikTok es pasmoso, es impresionante al lado de lo que son YouTube y demás, en cómo logran ese engagement, digamos, ¿no? Ese estar ahí del sujeto, de quedar perdido en eso. Así que sí. Voy a hacer un comentario. Dale, Marce, dale. Vos sabés que estaba viendo en YouTube a un doctor, el doctor La Rosa, supuestamente es argentino, no sé si lo conocés. Bueno, estuve investigando y tiene un montón de seguidores. Y busqué un doctor español que lo tira abajo. Dice, no, esto no es así, mirá, te muestro los papers, te muestro acá, ¿no? Tiene, no sé, 1000 seguidores y no lo hace por eso, lo hace por indignación. Y me puse a leer los comentarios y no sabés cómo la gente, en vez de decir, qué bueno, gracias por abrirme los ojos, le decía, no, vos no tenés suscriptores, vos lo envidiás, que esto, que el otro, como de una forma, esto que decís que la masa se sostiene a sí misma con la propia ilusión. Entonces querían sostener la mentira, porque claramente lo estaba tirando abajo con los argumentos que decía, que no eran ciertos, que no eran verdad, que estaba tergiversando un poco, que había algunas cosas que sí, otras que no. Y la gente lo defendía. Entonces, claramente, como esto que decís, como cuando seguís a alguien y de golpe y hay un montón de gente que lo sigue y de golpe te dicen, no, este que estás siguiendo en realidad es un chanta, ponele, ¿no? O no está diciendo la verdad 100%, lo sostenés más por tu propio ego y creencia que lo real. Sí. Esa frase yo se las repetí en algún momento, la voy a volver a decir hoy, la vamos a volver a estudiar en un tiempito cuando veamos otro autor, pero las organizaciones duran lo que dura la ilusión que las sostiene. Acá les traigo, con esto que me decís, Marcio, yo quería ya ir a Bandura y ustedes me siguen llevando ejemplos y cosas que tengo, así que te voy a leer uno a vos ahora, Marce, recién había uno para vos. Dale. Pero por aparte, eso parecía que estábamos más unidos con el Mundial. Lo del Mundial fue un ejemplo genial. Campeones del mundo, todos unidos, somos los mejores. Sí, y ahora después se terminó, ya se fue bajando. Sí, obvio. Pero bueno, en el medio, digamos, ¿no? O sea, pasaron también cosas en nuestra historia política, en nuestra historia económica, que ¿no? Quedaron detrás de toda esa pantalla, claro, digamos, ¿no? De existismo y de lo que sea. Leo este ejemplo porque aparte fíjense a dónde va el corazón de lo que nosotros estamos también, o lo que nos reúne, digamos, ¿no?
Dice, esto es Kahneman contando una experiencia personal propia. Hace unos años se me presentó una oportunidad única de examinar de cerca la ilusión de sagacidad financiera. Antes era la ilusión de poder hacer predicciones, digamos, válidas. Ahora es la ilusión de sagacidad financiera. Ven que el tipo la eleva a la categoría de una ilusión que uno puede decir no la tiene solo un grupo. No es que él fue y se encontró que este grupo le pasaba esto, digamos, ¿no? Es una ilusión que él la eleva a una categoría. Dice, me habían invitado a hablar a un grupo de asesores financieros de una empresa que ofrecía asesoramiento y otros servicios a clientes acaudalados. Solicité algunos datos para preparar mi ponencia y me proporcionaron un pequeño tesoro. De vuelta, fíjense cuál es el tesoro para un psicólogo norteamericano, digamos, ¿no? De esa escuela. Una hoja de cálculo que resumía los resultados de inversiones realizadas por unos 25 asesores anónimos en 8 años consecutivos, ¿no? Los tipos tenían los datos de 25 de sus operadores durante 8 años. Las cuentas por asesor y año eran, en cada uno de ellos, la mayoría eran varones, el principal factor determinante de sus dividendos al cabo del año, es decir, lo que ganaban los tipos tenía que ver con sus rendimientos, digamos. Clasificar a los asesores por sus resultados anuales y determinar si había entre ellos diferencias persistentes en aptitud y si los mismos asesores obtenían regularmente mejores rentabilidades para sus clientes años tras año fue tarea fácil. Bueno, ordenó los datos, digamos. Lo que hizo, no les voy a leer todos estos últimos párrafos, es complejizar al pedo la discusión, pero sacó coeficientes, digamos, ¿no? De relación a ver si había, digamos, ¿no? Algo que uno pudiera decir tiene que ver con la personalidad del sujeto, tiene que ver entre los diferentes sujetos, bueno. Le pidió Kahneman que estimaran ellos, ¿no? Cuáles eran las correlaciones que él iba a presentar. Y dice, ellos creían conocer lo que ocurría y sonrieron cuando dijeron, bueno, dice, no muy altas las correlaciones, digamos, ¿no? O la rentabilidad sin dudas fluctúa. ¿No? Ellos, es decir, fíjense que en el trasfondo los tipos tienen idea de que probablemente las correlaciones entre los que ellos estimaban como sus proyecciones y demás y lo que efectivamente pasaba eran bajas, pero si bien tenían los números ahí para mirarlos, nunca se miraron. Y no estamos hablando de un trader que se autoengaña en su habitación y no toma en cuenta unos trades, ¿no? Para sesgar un poco las estadísticas. Estamos hablando de asesores financieros de primer nivel, digamos, ¿no? Que tienen la guita como para ir a contratar a Kahneman, digamos, ¿no? O sea, y traerlo para que los estudie. Y ellos mismos entonces respondían, bueno, probablemente no van a ser muy altas, ¿no? O la rentabilidad fluctúa. Pero enseguida, dice Kahneman, vi con claridad que ninguno esperaba que la correlación media fuese cero. Eso es lo que le dio a Kahneman la cuenta. Cero. Cero. Entre lo que los tipos estimaban que iban a ser las proyecciones o que tenían que ser las inversiones y lo que efectivamente pasaba, había cero correlación. Obviamente algunos años ganaban más, algunos otros años ganaban menos, bueno, digamos, ¿no? Eso sí sucede, pero en cuanto a proyecciones, cero correlación. La ilusión de aptitud no es solo una aberración individual. Ven que no se trata solo, decía yo, el trader individual ahí en su casa engañándose un poco. Él dice, está profundamente arraigada en la cultura industrial. Los hechos que desafían tales asunciones básicas, amenazando los medios de vida y la autoestima de las personas, simplemente no son asimilados. La mente no los digiere. ¿Mm? Kahneman dice, yo no tenía dudas de que venían en una cena y dice, bueno, yo les tiré estos datos primero a los que me contrataron y dice, bueno, después continuamos la cena y dice, yo no tengo dudas de que esto va a ser rápidamente barrido bajo la alfombra. Bueno, voy al último de los párrafos porque es la mejor parte, dice. A la mañana siguiente informamos a los asesores de nuestras conclusiones, ¿no? Entonces, el tipo se plantó delante de todos y les dio las conclusiones. Y su respuesta fue igualmente vacua. ¿No? Dice, su propia experiencia en el ejercicio de juzgar con cuidado sobre problemas complejos era para ello mucho más convincente que un oscuro hecho estadístico. El oscuro hecho estadístico es una ironía de Kahneman, digamos, ¿no? O sea, el oscuro hecho estadístico es que vos tenés correlación cero con lo que estás haciendo. Cuando todo terminó, uno de los ejecutivos con los que había cenado la noche anterior me llevó al aeropuerto. Ya se está yendo Kahneman, ¿no? Y fíjense la charla, fíjense el psicólogo, ¿no? Hasta dónde está interpretando y pensando la cosa. Dice, me contó con cierto tono defensivo. He hecho muchas cosas buenas por la firma y nadie puede quitármelas. ¿No? Dice, sonreí, me quedé callado y dice, por dentro pensé, bueno, esta mañana yo te las quité esas cosas, dice, porque si tu éxito se debe principalmente a la suerte, ¿no? Es decir, ¿cuál es el crédito que vos tenés? Pero entienden de lo que estamos hablando, ¿no? La organización dura lo que dura la ilusión que lo sostiene. Y no Clarísimo. importa, no se asemeja, no importa ni la estadística en gente que trabaja con estadísticas.
Tremendo. Es un poco lo que vos decías, Marce, ¿no? Digamos, nos encontramos también con eso. Bueno, vamos a Sí, mandarnos... habiendo estadística, con gente que trabaja en estadística, así todo, como decía, defendían su ego y su dinero, porque si aceptaban eso, desaparecían como empresa, ¿no? No No tiene tenía razón. sentido, no hay razón de Tiene ser. ¿Se sentido, acuerdan? claro. Claro. ¿Se acuerdan Y es cuando como la McDougall nos supervivencia. decía... Perdón, dale, Marce. No, decía que es la supervivencia de ellos, de su trabajo, sus ingresos, depende de eso, entonces por adentro capaz que dicen, sí, tiene razón, pero no lo voy a hacer visible porque corre riesgo mi empresa, mi trabajo. Esa es una especie de reflexión o de pensamiento, en todo caso, yo creo que es completamente inconsciente, ¿eh? Son mecanismos de defensa inconscientes, como la Ay, negación, por ejemplo, ¿no? Que salen a la casa de, ni bien aparecen estos indicios, yo, por experiencia, digo, ¿no? Yo escucho gente muchas veces en consultorio y laburamos sobre estas cuestiones, es decir, vos estás negando tal cosa, vos, ¿no? Entonces, yo escucho a la gente decirme, bueno, sí, yo en algún momento, o en el fondo, en realidad siempre, o sea, alguna idea tuve o algo sabía, digamos, ¿no? Pero es un elegir hacerse el sonso sin elegirlo, es decir, esto que decís, hay que continuar con esa ilusión porque eso es lo que nos sostiene. Les decía, si se acuerdan, cuando McDougall, ¿no? Que era el autor que nos decía cómo salir de los efectos bobos de la masa a partir de organizarnos, ¿no? De la organización, decía, bueno, cada uno de los miembros debe hacerse una representación, una idea de cuáles son las funciones, ¿no? El porqué o la naturaleza de esa masa, o sea, para qué existe. Y ese para qué existo como masa es exactamente esto de lo que estamos hablando, esa ilusión que nos sostiene unidos. Y es interesante también el mecanismo por el cual la masa define cuál es el valor que le da legitimidad a ese líder, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso que daba Marcelo, la legitimidad está dada por la cantidad de seguidores. O sea, una persona que tiene mucha cantidad de seguidores, no puede venir alguien con menos cantidad de seguidores a poner en duda lo que esa persona dice. Y eso es un valor. Hoy en día, para la sociedad, nos guste o no a nosotros, ¿qué es lo que nosotros siempre decimos en Twitter? O al menos yo lo digo, no, que tenga muchos seguidores no implica que tenga gran conocimiento sobre el tema. Puede ser que sí o puede ser que no, pero no hay una relación totalmente simétrica. No, totalmente, Gonza. Bueno, ahora vamos a ver hasta dónde llegamos con esto de Bandura, pero nos habla un poco de esto que estás diciendo, porque ¿por qué les traigo Bandura, digamos? ¿No? Vamos a hablar un poco de eso finalmente. Bandura es dentro de esta escuela del conductismo, digamos, ¿no? De la escuela, yo diría, americana de la psicología, el primero que abrió la puerta hacia lo social, ¿no? Fue el primero que sacó al sujeto investigado, digamos, ¿no? Del laboratorio y de ser un sujeto solo ahí, sujeto persona o sujeto animal, porque piensen que esto, la raíz es que lo deben conocer aunque sea de nombre, ¿no? Pavlov y su perro. Mm. ¿No? El perro Pavlov, el estímulo, ¿no? Yo le presento un estímulo a ese sujeto que tengo ahí adelante, ¿no? Ese sujeto animal, sea humano, sea perro, lo que sea, yo le presento un estímulo y luego me entrego una respuesta. Digamos, ¿no? Ese es un poco la base, el corazón, el núcleo, ¿no? El núcleo que hay dentro de esta teoría. Es la teoría de los comportamientos, la teoría de ese esquema estímulo-respuesta. Pero bueno, Bandura lo que se dio cuenta, en realidad lo que vino a plantear es que en realidad ahí estamos demasiado enfocados en lo individual y para él el otro, es decir, lo social, tenía un rol preponderante. Y ven que ahí se encuentra, si bien se pelean bastante, vamos a ver cómo, se encuentra también con la teoría freudiana, ¿no? Bueno, nos decía en la primera línea de la psicología de las masas, la psicología individual es al mismo tiempo psicología social. Bueno, esto es Bandura diciéndonos un poquito cuáles son sus diferencias con Freud y las teorías que él llama psicodinámicas, porque entienden que tiene que ver con esos movimientos al interior del psiquismo. Dice, el modelo psicodinámico de la perturbación, bueno, lo que nosotros hablábamos, ¿no? Las perturbaciones que se dan dentro del psiquismo, busca como determinantes de la conducta desviada, ¿no? Acá siempre vamos a estar hablando de las conductas que son adaptadas y funcionan y las conductas desviadas y que no funcionan, ¿no? Eso es un poco el gradiente en el que nos vamos a mover. Dice que entonces busca como determinantes de esas conductas los agentes y procesos internos relativamente autónomos del tipo de las fuerzas psíquicas inconscientes, las energías reprimidas, le suenan, ¿no? Esas cuestiones freudianas que nosotros hablamos. Ven que él dice, bueno, ellos buscan ahí los determinantes, ellos buscan ahí las causas, digamos, ¿no? De las cosas. Vamos un poquito más abajo. Dice, por el contrario, nuestra teoría del aprendizaje social, ven que ahí, si bien
está dentro de las teorías del aprendizaje y de la modificación de las conductas, se mueve hacia lo social, agrega lo social ahí, ¿no? Dice, nuestra teoría del aprendizaje social, en lugar de considerar que los procesos internos, eso de lo que hablaba Freud, son los eslabones primarios de las secuencias, ¿no? De las secuencias que luego van a dar lugar a las pautas desviadas de comportamiento, va a tratar a tales procesos, a esos fenómenos inconscientes y demás, como fenómenos de mediación. Están en el medio. Y a ese medio, estas teorías lo van a llamar la caja negra. No les interesa lo que pasa ahí adentro. No les interesa por qué. Y por lo que les decía antes, no se puede medir, no le puedo hacer preguntas directas, no puedo hacer, ¿no? Conseguir los 80.000 como consiguió el otro autor con sus experimentos, digamos. Entonces, como no es observable a mí, eso no me va a importar. Entonces, eso que las teorías freudianas dicen, están como en la causa de los comportamientos, que son las fuerzas psíquicas inconscientes, el super yo y todos esos conceptos, dice, para mí eso está en el medio y es una caja negra, dice. Trata tales procesos como fenómenos de mediación, dice, cuya naturaleza y modificaciones se pueden inferir de la conjunción de ciertas condiciones de estimulación manipulables, y acá aparece lo que a esta teoría le importa, los estímulos, que yo los puedo manipular, es decir, yo puedo pensar qué estímulos le voy a dar a ese objeto, ¿no? A ese sujeto, y al mismo tiempo dice, y de ciertas secuencias observables de respuestas. Entonces ven, ¿no? O sea, yo le tiro un estímulo, presento estímulos, esa caja negra, pasan cosas adentro, no me importa qué, yo no lo puedo observar, no me importa qué pasa, pero sé que me entrega una respuesta que es observable, ¿no? Entonces, esta teoría se va a encargar todo el tiempo de pensar esta cuestión, ¿no? ¿Cómo puedo yo, a partir de los estímulos, modificar comportamientos en los sujetos? ¿No? Ahora, Pavlov y qué sé yo, encerrados esos estímulos en un laboratorio. Dijimos, Bandura es importante porque abre ahí no solamente el lugar del laboratorio y el estímulo, ¿no? Dentro de un laboratorio yo le puedo dar, sino la función del otro, es decir, lo que va a ser el modelo. Y ahí cuando hablamos de modelo, Gonza, no sé, estamos hablando de la autoridad, del que tiene muchos seguidores. Es un modelo, ¿no? En ese sentido del modelo, no porque sea alguien bello, puede serlo o no además. Es un modelo, ¿no? Alguien a seguir, alguien que me va a poder modelar o moldear las conductas. Y esto es lo principal de este autor Bandura, digamos, ¿no? La teoría del moldeado. La idea de que a partir de determinados estímulos que yo puedo ir presentándole a los sujetos con esos modelos de autoridad, yo puedo ir moldeando las cabezas, los comportamientos, las actitudes, las emociones de las personas, de los sujetos. Inclusive es un mecanismo, digo, muy utilizado en política, llegando al nivel de, digo, cuando uno habla de un fanático político es justamente eso, es alguien que, bueno, no me interesa si hizo bien las cosas bien o mal, yo igualmente lo voy a seguir votando, y eso un montón de casos, ¿no es cierto? Olvídate. Y es un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Esa ilusión que se sostiene de todos modos. Ahora, segundo punto, clave, fundamental de Bandura, porque esto tampoco, ¿no? La psicología hasta ese momento, esta psicología comportamental lo había tenido en cuenta. El aprendizaje que él llamaba basado en la visión, el aprendizaje vicario, es decir, aprendo solo con ver. No solamente aprendo porque hay un modelo ahí afuera, digamos, ¿no? O sea, aprendo con el solo hecho de ver, ¿no? Yo no necesito repetir las conductas, ¿no? Yo no necesito ni siquiera entender, con el solo hecho de haber visto yo ya aprendo. Vamos a ver, desarrollando un poco todos estos caminos, ¿no? Que me parecen a mí los dos centrales de Bandura, cómo eso se va encadenando entonces con, principalmente, el punto, como yo les decía, donde nos habíamos quedado la última vez, que era en esos años 30, en donde Bernays nos decía, y a través de las películas nosotros podemos ahí como imprimir comportamiento. Entonces, Bandura, a partir de eso, ¿no? De poder darle una teorización a esta cuestión de cómo se aprende desde la visión, desde el ver, ¿no? Y análisis de laboratorios mediantes, mediciones mediantes, cómo pudo especificar, ¿no? A qué estímulos, a partir de qué estímulos presentar, digamos, ¿no? Cómo modificar y moldear entonces las conductas de los sujetos. Bien, vamos a seguir. Enfoque sociocomportamental, digamos, ¿no? Justamente lo que les decía, este es el enfoque de Bandura, es un enfoque que va a apuntar a los comportamientos, pero incluyendo la cuestión de lo social. Esto en principio es su crítica, ¿eh? Fíjense que dice, la mayoría de las aplicaciones anteriores de la teoría del aprendizaje a problemas de conducta social y desviada
adolecían de atenerse excesivamente a una gama limitada de principios basados en estudios de aprendizaje animal o humano en situaciones individuales. ¿Ven qué es lo que él le critica a las teorías del comportamiento, ¿no? Decía, está bien, sí, ustedes me dicen que hacen sonar una campana, el perro saliva, está bien, sí, pero es todo laboratorio, es todo individual. A mí lo que me interesa es cómo se aprende a partir del otro. Para explicar adecuadamente, dice Bandura, los fenómenos sociales, es necesario ampliar y variar esos principios. Ya no me va a alcanzar con ese estímulo-respuesta nada más, digamos, ¿no? Ese esquema básico y esos principios que ustedes tienen. Dice que introducir otros nuevos, ya establecidos y confirmados mediante estudios de adquisición y modificación de la conducta humana en situaciones diádicas y de grupo. ¿No ven esto que yo les decía? Él apunta entonces a hacer entrar la cuestión de la grupalidad, de, bueno, la diada ya son 2 personas, saben ustedes ahí, hipnosis mediante ya tenemos una situación de masas. ¿No? Porque si yo a ese modelo, como hoy las redes sociales me permiten hacer llegar a, qué sé yo, millones de personas en un instante, bueno, tenemos una situación de masa. Algunos antecedentes. Ves que habla de Skinner, otro de los exponentes de estas teorías de la modificación de las conductas. Dice, Skinner nos ha proporcionado una detallada explicación del procedimiento del condicionamiento operante a través de aproximaciones sucesivas que pueden, por las que pueden adquirirse nuevas pautas de conducta. Condicionamiento operante, aproximaciones sucesivas es eso, precisamente a partir de presentar pequeños estímulos, yo voy variando la conducta de un sujeto hasta que consigo generar en él o decantar en él o hacer aparecer en él la conducta que yo estaba esperando, ¿no? Este procedimiento implica el esfuerzo positivo de aquellos elementos de las respuestas relevantes, ¿no? Respuestas relevantes que se parecen a la forma final de la conducta que se desea producir, mientras que se dejan sin recompensar las respuestas que se parecen poco o nada a esa conducta. Entonces ven que a el estímulo que yo presento y a la aparición de una respuesta, empieza a jugar otro factor que es el si yo voy a darle a eso una gratificación o no, ¿no? Si lo voy a recompensar o no. ¿Eh? El rol entonces ahí de la recompensa. Esto es muy importante porque después vamos a ver, hacia ahí vamos, que ya no hace falta recompensar al sujeto para que aprenda. Con mostrarle a un sujeto que otro que hizo las cosas recibe una recompensa, el sujeto ya adquiere el comportamiento. Esa es la base del Ponzi. Ahí está. Ah, Dale, claro, vamos a ver. está ¿Qué bueno. decís? Contá un poco más No, esa idea, me gustó. no, o sea, vi a Cositorto en tu explicación. Es que es eso. Te muestran que le dieron un premio a uno y por ese uno que le dieron un premio caen 50.000 millones atrás. Sí. ¿Y te acordás el premio que le daban al que era el líder supremo de la Universidad de Cositorto? Era un Renault 19 usado, no sé si lo vieron eso. Sí, lo vi. Una vez uno me dijo por privado, está buenísimo el ejemplo que da Gonza, me escribí, me dice, yo fui a las oficinas, no me acuerdo dónde era, y me dice, yo te puedo asegurar, me dice que he visto gente entregándole la llave del auto a Cositorto para invertir en Sodecash y demás, y me decía, a mí eso me da la tranquilidad, ver cómo la gente se está arriesgando y que le va bien. Y es eso, no vio nada, todavía no se benefició con nada, pero para el tipo, ver que otro estaba teniendo logros era como que era suficiente, ya está. Sí. Y ni siquiera había logro, solamente le estaba dando la llave del auto a Y era todo, Cositorto. sí, y era todo armado, obviamente, Ahí por está. supuesto. Y ahí ven que eso es consistente con lo que nos decía Freud, de que se trata solo de una ilusión, ni siquiera es necesario que sea cierto, digamos, ¿no? O sea, hay solamente que presentarlo como una realidad. Sí, un cachito. Desde este punto de vista, dice, las respuestas nuevas nunca emergen de forma repentina, ¿no? Sino que son siempre el resultado de un proceso más o menos prolongado de condicionamiento operante, ¿no? Yo voy condicionando al sujeto y al final hago emerger una conducta que yo esperaba, dice. Esto es Skinner, ¿no? El otro autor, es una cita de él, dice, el condicionamiento operante modela la conducta como un escultor modela una masa de arcilla. Pero entonces, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaba, hacia dónde se dirigía toda esta psicología? ¿No? A empezar entonces a partir de justamente el poder que le da estos conocimientos y al lado el poder que nos dan los medios de comunicación, las formas de llegar a un montón de gente, a modelar como arcilla esos comportamientos de las personas. No me importa un carajo los que les pase adentro de la cabeza, se dan cuenta, no es una cuestión de yo les voy a meter valores buenos, valores malos, no importa. No pasa por ahí, digamos, no es un modelado a partir de estímulos de los comportamientos de las personas.
Bien, sigo un poquito. Sin embargo, dice, hay bastantes pruebas de que puede haber aprendizaje por observación de la conducta de otro, incluso cuando el observador no reproduce las respuestas del modelo durante la adquisición y por tanto no recibe refuerzo. Acá estamos en lo que decíamos antes. Entonces, a mí esto me parece que es clave, digo, es clave que nosotros lo entendamos, me parece que es clave que lo pensemos, que nos quede dando vueltas un poco en la cabeza en la perspectiva de lo que yo siempre les dije que es lo que intentamos o lo que yo intento, lo que espero que consigamos en este lugar, que es aprender a cuidarnos de cosas, ¿no? Aprender a cuidarnos en el mercado de todos los desafíos, de todas las trampas con las que nos vamos a encontrar y que nos las encontramos ni bien prendemos la computadora, ¿no? Ni bien prendimos la radio a la mañana, ni bien prendimos la tele, no sé qué hace cada uno, pero entienden, digamos, ¿no? O sea, aprendemos por el solo hecho de ver. Todo esto es automático, todo esto es inconsciente. Benja, dale, levantaste la mano, creo, pero habla directo, no hay problema, interrumpime. ¿Querías decir algo? No, perdón, lo toqué sin Ah, querer en este caso, pero ok. estaba escuchando, muy interesante. Bien, seguimos entonces. El aprender a cuidarnos. Entonces, aprender a cuidarnos implica empezar a reconocer, digamos, ¿no? La facilidad con la que puedo aprender y adquirir comportamientos. Y esto es casi automático. Es casi automático, ¿no? O sea, por supuesto, uno no es que automáticamente, bueno, Gonza, vos no te pasó que viste esto de la llave de Cositorto y saliste a entregarle tu casa y qué No, sé por yo. supuesto. Se Claro. entiende, digamos, ¿no? Cuanto más conocimiento uno tiene, cuanto más solidez tiene también en esos conocimientos, es decir, están asentados y articulados y qué sé yo, bueno, uno puede protegerse un poco de estas cosas. Sin embargo, todos vivimos en esta sociedad, todos prendemos la tele, abrimos YouTube, abrimos Twitter, es decir, estamos rodeados todo el tiempo, constantemente, de estas estimulaciones, ¿no? Que con mayor o menor intención intentan modelarnos las conductas, es decir, imprimir en nosotros comportamientos, ¿no? Sigo un poquito más. Por ello es evidente que los principios de aprendizaje que establecieron Hull y Skinner deben revisarse y ampliarse para explicar adecuadamente el aprendizaje mediante observación. Ven que acá es donde Bandura da como su distinción, digamos, ¿no? Su punto. Porque los otros autores no le hacían a un perro ver a otro perro para aprender. ¿Se entiende? No estaba limitado a, bueno, un perro y un estímulo. Pero Bandura mete a todo el mundo ahí. Mete al experimentador, mete al otro perro, mete al moldeante, mete al moldeado, mete todo en la ecuación y dice, pará, porque por el solo hecho de ver, ¿no? Una actitud, yo ya la aprendo. Por el solo hecho de ver si al otro lo gratifican o no, yo ahí ya algo me está imprimiendo, ¿no? En mis comportamientos. Bueno. Además de estos principios, solo tratan del papel del refuerzo directo, puesto que la producción y el mantenimiento de la conducta imitativa dependen mucho de las consecuencias de la respuesta para el modelo. Ven que lo que le pasa al modelo que hace la conducta, de lo que le pasa a él, ¿no? De las consecuencias que él tiene, depende un montón que yo aprenda o no. Una teoría adecuada del aprendizaje social debe dar cuenta también del papel del refuerzo vicario. Refuerzo vicario quiere decir que mi conducta es reforzada por el solo hecho de ver que al otro le pasan cosas buenas o le pasan cosas malas. Entonces, ven que sigue siendo bastante simple siempre el esquema, ¿no? Tenemos un sujeto que le meto estímulos y me da comportamientos. Y a esos comportamientos yo los puedo inhibir, digamos, es decir, hacerles cosas malas para que dejen de suceder, o por el otro lado, lo contrario, digamos, ¿no? Desinhibir, es decir, a partir de refuerzos positivos, lograr que ese comportamiento se adquiera y cada vez se ejecute más. Bien, el papel del refuerzo vicario por el cual se modifica la conducta de un observador en virtud del refuerzo administrado al modelo, ¿no? Entonces, Gonza, como vos decías, la cuestión de el Ponzi ahí. Veo que a otro le pasan cosas buenas, listo, a mí me tienen que pasar las mismas. Piensa en esto, ¿no? Como uno, a mí lo que más me interesa de todas estas cosas es cuando uno mal aprende cosas, pues si aprendemos bien, todo bien, sigan aprendiendo. Ahora, cuando aprendemos mal, me preocupa, ¿no? Cuando vemos que se publican cosas, qué sé yo, en donde, no sé, no, me recontra palanqué, no sé, un trade con palanca por 100, digamos, ¿no? O sea, que en un solo trade, digamos, si te salió bien, duplicaste la cuenta, y en un mismo solo trade, si te salió mal, fundiste la cuenta, digamos, ¿no? Y entonces se publica eso, alguien que lo publica random, ni siquiera importa que sea cierto, digamos, ¿no? O sea, puede ser una filmina que hasta se le dibujan los números diferentes, qué sé yo,
¿no? Y la persona esa al lado te pone una foto tomando un daiquiri no sé en dónde, o mostró que tiene un auto no sé qué, digamos, se entiende, ¿no? Cómo se empiezan a relacionar esas cosas adentro mío. Y siempre se los digo, no importa qué tan inteligentes seamos, digamos, esas imágenes las vimos, ¿no? Lo vicario, lo vi, ¡pum!, está dentro. Caja negra, a Bandura le importa 3 carajos, a toda esta teoría le importa 3 carajos. Freud sí abre la puerta y dice, yo señores me quiero tirar ahí adentro a ver qué hay. Y saca cosas interesantes, no importa, no estamos ahí hoy. Pero entienden, ¿no? Que esas imágenes están adentro. Esta persona vive bien, esta persona tiene pileta, esta persona toma mojito los fines de semana, esta persona se apalancó por 10, por 20, por 50, por 100. Eso me va a pasar a mí también. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión, digamos, ¿no? Automáticamente. Me interesa también ahora este concepto, digamos, ¿no? La generalización y la que se llama la supergeneralización, ¿no? Nos va a aparecer ahí también, pero generalización y discriminación, porque así es como avanzan estas modificaciones de la conducta, a partir de estas dos cuestiones, ¿no? Para poder modificar la conducta de alguien, yo necesito, por un lado, que esa persona produzca pequeñas generalizaciones, ya vamos a ver qué es. Por otro lado, que esa persona produzca también, equilibradamente, pequeñas discriminaciones respecto de todo esto. Las pautas de conducta aprendidas tienden a generalizarse a situaciones distintas de aquellas en que se aprendieron, estando el grado de generalización en función del parecido entre la situación original de aprendizaje y el nuevo grupo de señales de estimulación. ¿No? ¿Se entiende eso? ¿Lo leemos de vuelta? Las pautas de conducta aprendidas tienden a generalizarse a situaciones distintas de aquellas que se aprendieron. Entonces, ¿no? Cuando yo aprendo algo, no sé, aprendo a manejar un auto, después lo generalizo. Cualquier vehículo lo voy a manejar más o menos parecido, ¿no? Una idea de generalización, ¿no? A veces esas generalizaciones se pueden llevar a un extremo, es decir, generalizar a la vida completa. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso. Pero en primer lugar, vamos por este lado en donde la cosa sí funciona, ¿no? Algo que yo aprendí a hacer, lo generalizo a otras situaciones, ¿no? Diferentes. Bueno, y en general en la vida humana funciona. Eso funciona. No funciona en el trading, todo lo contrario. Todas las generalizaciones que hacemos en nuestra vida funcionan para la vida cotidiana, pero no funcionan para el trading, en donde la cuestión es completa y absolutamente a lo intuitivo, ¿no? Siempre va en lo opuesto. Ahora, después vamos un poco hacia ahí. El grado de generalización, ¿no? Este grado de generalización está en función del parecido entre la situación original de aprendizaje y el nuevo grupo de señales de estimulación. En realidad, la conducta social sería muy ineficaz si en cada situación hubiera que adquirir un nuevo conjunto de respuestas, claramente, digamos, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un trámite en esta sociedad, medio que después generalizo y aprendí a hacer trámites, ¿no? Claro. Voy a una mesa de informaciones, ahí me dan un número, vaya, pague allá, se entiende, ¿no? Un poco la lógica, es un poco también la lógica de los aeropuertos, qué sé yo, fui a un aeropuerto, Son generalizo, todos iguales. conozco todos los aeropuertos. Se entiende un poco eso, digamos, ¿no? O sea, esa es la parte productiva de todo esto. Porque Bandura nos dice, eh, en realidad la conducta social sería muy ineficaz si en cada situación hubiera que adquirir un nuevo conjunto de respuestas. En tal caso, la socialización implicaría una serie interminable de procesos de ensayo y error, es decir, ensayo y error, digamos, ¿no? Cada vez que voy a hacer un trámite, ensayo y error, tengo que aprender todo de cero de vuelta, ¿no? Casi diría uno, te va a aprender a leer y escribir de vuelta. Bueno, esto debido a a la constante variabilidad de la conformación de las señales sociales. Porque sí, claro, cada vez que voy a un lugar a hacer un trámite no es el mismo lugar, el edificio es diferente, hablan con palabras diferentes, me piden un formulario diferente, ven que hay algo en donde se parece y hay algo en donde no se parece en nada. Entonces hay pequeños ajustes que hacer. Por ahí vamos para el camino de lo que decíamos, la discriminación. Esos pequeños ajustes que hay que aprender a hacer cuando yo generalizo determinadas cosas, ¿no? Rara vez se darían situaciones nuevas, las complejas respuestas aprendidas previamente, digamos, ¿no? O sea, cada situación tiene sus complejas respuestas, digamos, ¿no? Entonces, pequeñas discriminaciones que a mí me ayudan a adaptarme. Vamos al camino peligroso en todo esto, que a mí me parece que tiene mucho que ver con algunas cosas que nos pasan en el trading, fundamentalmente cuando nos quemamos. Quiero decir, ¿no? Cuando hacemos una cagada fuerte, ¿no? Quemamos una cuenta, perdimos algo grande, qué sé yo, digamos, o sea, pasamos un mal momento. Las respuestas pueden súper generalizarse en base a señales irrelevantes y en tales casos se dará una conducta sin valor adaptativo. Ven que entonces hay conductas que son adaptadas, ¿no? Yo aprendo a hacer un trámite, luego me desenvuelvo más o menos, eso es ser adaptado, sé más o menos hacer trámites. Pero a veces puede pasar que yo aprendo conductas que no son adaptadas. Y eso es un problema.
Watson y Raynor, 1920, Watson es el otro gran exponente de toda esta escuela del conductismo, han descrito una fobia provocada experimentalmente en un niño. Perdón, de un año. Albert. Ese niño de un año llamado Albert era el nieto, además de Watson. Eso no está contado en los libros. Pero era el nieto. ¿No? Así que fíjense, en honor a la ciencia, digamos, ¿no? Lo que los científicos son capaces de hacer. Es una fobia, escucharon bien, digamos, ¿no? Provocada experimentalmente. Para probar un punto, el tipo le generó una fobia a su nieto, ¿no? De un año. Albert, cuyos miedos irracionales, ven que está ahí entre comillas, ¿no? Sus miedos son irracionales. Vamos a ver qué tan irracionales son, pero el tipo le tenía un miedo irracional, le produjeron un miedo irracional, fueron en gran parte producto de la supergeneralización. Fíjense de qué se trata. En principio se le presenta a Albert una rata blanca. Luego, cuando estaba casi a punto de tocarla, se produjo un ruido fuerte tras él. El tipo va a tocar la rata, entonces ahí, ¡pum!, un ruido fuerte. Al serle presentada de nuevo la rata, Albert se comportó de una forma muy emocional. Tras varias vinculaciones de la rata y el ruido fuerte, Albert mostraba una violenta respuesta de miedo cuando se le presentaba la rata solo. Ven, ¿no? Ahí ya produje, frente a la presentación de un estímulo, la rata, y de otro estímulo, el golpe, una asociación, ¿no? Y fíjense que eso es una, en todo caso, generalización. Cada vez que veo una rata me voy a asustar, pero ahí viene la supergeneralización. ¿Qué significa? Otras comprobaciones revelaron que por entonces Albert había desarrollado una fobia. Había generalizado su miedo a otros objetos cubiertos de pelo, como los conejos, los perros, un abrigo de piel, el algodón, la lana y el cabello humano. Ven, digamos, ¿no? O sea, eso es una supergeneralización. Cualquier cosa con pelo ya me da miedo entonces. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando había pelos me asusté. Así, por generalización estimular, se amplió mucho la gama de estímulos que provocaban ansiedad. En realidad, muchos estados de ansiedad reflejan supergeneralizaciones de este tipo, ¿no? Entonces ven que yo pienso en esos momentos en donde uno mete malas operaciones, ¿no? Y las pautas de conducta y de ansiedad que se van generando, ¿no? Entonces después, bueno, yo cada vez que me acerco ya al momento de meter una operación o de estoy analizando y pienso, empiezo a pensar en que puedo meter una operación, ya estoy todo lleno de ansiedad, ya estoy todo lleno de miedo, ya siento de nuevo el dolor que sentí la vez que me habían sacado un montón de dinero. ¿Entienden, no? Como eso se generaliza, como se supergeneraliza de repente y ya en un tiro me empiezo a poner ansioso con el solo hecho de a la mañana despertarme y pensar en prender la computadora. No sé si se las ha pasado, si llegaron a esos lugares o a esos puntos, pero bueno, ¿no? O sea, son momentos, son situaciones en donde yo con muchas de las personas que hablo me encuentro, ¿no? Que están completamente ansiosos casi todo el día, ¿no? Bueno, seguimos un poquito. El aprendizaje Manu, social. Sí, dale adelante, Benja. en esos casos también es interesante inducirse ante una experiencia buena en la situación de, bueno, me encuentro ansioso, no puedo operar así, me voy y luego volvés en una mejor situación, con un mejor setup quizás, y vos generaste una experiencia, te induciste a decir, bueno, es por acá, como ir cambiando de a poco, viste, esos eh, secuencias que uno hace, ¿no? De quedarse igual y seguir operando quizás. Ir cambiando de a poco. A veces hay que tenerle paciencia a esas cosas, porque depende qué tanta sea esa ansiedad que yo siento y qué qué tantos determinantes haya para que se me disparen, ¿viste? De experiencias previas, de malas cosas que me pasaron, de faltas de conocimiento, lo que sea. Bueno, dependerá el tiempo que yo necesito para poder cambiar eso. Claro, a mí a veces vienen a verme, dice yo, a los talleres, digamos, ¿no? Un trader que no se fundió una cuenta y quiere allá al otro día estar bien tranquilo y de vuelta operando para poder recuperarla. No, bueno, hermano. ¿No? Plazos, digamos, ¿no? Objetivos, tiempos, o sea, hacer discurrir, no solo drenar las emociones, sino también empezar a desensibilizar esas ansiedades, a separarlas de esos estímulos. Y como vos muy bien decís, Benja, sí, hay que separarse. En los momentos de ansiedad yo no puedo por un pase de magia decir, bom, ya no la tengo, voy a operar. No se sale así de esos momentos, ¿no? Cada quien lo suyo, pero hay que aprender a hacer esas desensibilizaciones, hay que correrse de esos momentos, hay que trabajar la ansiedad en otros planos, digamos, ¿no? De otros modos, y lograr llegar a la situación de los estímulos, es decir, cuando me siento a la computadora a operar, sin esas ansiedades. Mientras estén presentes, bueno, es más probable que haga cagadas.
Sigo un poquito. El aprendizaje social efectivo requiere tanto de una generalización adecuada, ¿ven lo que decíamos antes, ¿no? Aprender a generalizar, qué sé yo, cuando uno generaliza patrones, ¿no? Yo veo un patrón y bueno, después lo tengo que generalizar, quiere decir, me voy a encontrar con patrones sutilmente diferentes, pero que en estructura son más o menos lo mismo. Al mismo tiempo dice, como finas discriminaciones. Porque ninguna, qué sé yo, onda 3 se parece a la anterior onda 3, digamos, ¿no? Todas tienen un gradito más, un tamaño menos, una vuelta más, una vuelta menos, digamos, no sé. Aprender a generalizar, pero con pequeñas discriminaciones. La historia del aprendizaje social del individuo, acá es lo que me interesa porque es donde de vuelta, ¿no? Al principio de todo, ¿se acuerdan en lo que leí? Ya él decía, no, yo las teorías freudianas se meten ahí adentro con las cosas que tienen que ver con el sujeto, sus determinantes inconscientes de mí, todo eso no me jodan, caja negra, no me interesa. Ahora, fíjense de todo modo dónde terminan, dónde llegan, digamos, ¿no? Con su propia teoría que va por otro camino. La historia del aprendizaje social del individuo puede modificar su susceptibilidad a la influencia social. Ahora sigo con la frase, pero ven que tiene, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que no se trata solo del estímulo que yo le presento y de la respuesta que el tipo me va a dar. La historia del aprendizaje social de ese individuo, es decir, las cosas que fue aprendiendo por su historia, ese individuo, hacen que la manera en la que va a aprender sea diferente que otros individuos. Entonces, ese esquema, estímulo-respuesta, donde yo en el medio tengo siempre una caja negra que no me importa lo que pase, bueno, no, importa lo que pasa, porque no es que yo presentando siempre los mismos estímulos consigo de todos los sujetos siempre las mismas respuestas. Hay sujetos que son más influenciables, hay sujetos que son menos influenciables, hay sujetos que no tienen patrones de comportamiento dentro de su repertorio y otros que sí los tienen. Digamos, ¿no? Entonces, no todo va a ser lo mismo. Ven que en algún punto Bandura, con esta cuestión del aprendizaje social, abre esa misma puerta freudiana. Es decir, dice, che, ahí hay algunas pequeñas diferencias que, bueno, nosotros desde los estímulos y las respuestas no podemos decir de qué se tratan. La historia del aprendizaje social del individuo puede modificar su susceptibilidad a la influencia social que ejercen el refuerzo de los procedimientos de modelado. ¿Ven de lo que se trata, no? El modelado de las personas. Los niños que han desarrollado fuertes hábitos de dependencia son más influenciables por los refuerzos sociales que aquellos en que solo se han establecido de forma débil las respuestas de dependencia. Ven que desde la infancia vienen estas cosas también para Bandura, no solo para Freud y sus determinantes, ¿no? Inconscientes y demás. Aquellos niños, dice Bandura, esos se encontraron en el laboratorio, digamos, ¿no? Esos niños que de pequeños eran un poco más dependientes, bueno, son un poco más influenciables. Sabemos por qué, ¿no? Hipnotizado e hipnotizador, esa relación de dependencia. Lo sabemos muy bien por qué nosotros, digamos, ¿no? Un poquito más de abrazo con Freud y de consistencia con todo lo que nosotros veníamos estudiando de las masas. Cada vez se hace más evidente, dice Bandura, que la eficacia de los procedimientos de influencia social, es decir, cuanto más eficaz va a ser mi procedimiento para influenciar socialmente a la gente, dice, es mayor si los observadores o receptores de los refuerzos sociales están emocionalmente excitados. ¿Se acuerdan que eso decía Freud, digamos, ¿no? Las masas son influenciables porque son volubles, porque están excitadas, digamos, ¿no? Hay que hacer crecer la afectividad, la emotividad, y entonces la persona deja de pensar, es más influenciable. Ven, digamos, ¿no? La consistencia entre todos esos planteos. Quizás porque un grado moderado de excitación tiene como resultado una restricción de la atención a los fenómenos prominentes del medio. Entonces ven que eso es importante, por eso también es consistente con todas las teorías de la psicología. Cuando uno tiene que enfrentar una tarea, lo mejor no es estar totalmente tranquilo ni totalmente estresado. Un grado moderado de excitación que a mí haga que la atención se me estreche un poquito, es decir, hay cosas que van a dejar de ser importantes, ¿no? Y ya no les voy a prestar atención, y de repente mi atención se va como a estrechar un poquito, ¿no? Una restricción de la atención a los fenómenos prominentes del medio. Pero es de sospechar que un grado extremo de excitación emocional puede hacer que se atienda a demasiadas señales irrelevantes. Ven, ¿no? Si yo estoy demasiado emocionado, no sé a qué prestarle, claro, pierdo la razón, no sé a qué prestarle atención. Piensen en el momento del trade, porque nosotros no estamos hablando de las masas a ver qué les pasa a ustedes cuando van a la cancha, pero ya lo sabemos. Nosotros somos una masa, estamos en un fenómeno de masas cada vez que metemos un trade. Entonces, si yo estoy altamente excitado, es decir, se vuela, o lo contrario, uy, me la van a dar, qué sé yo, se me va el stop, digamos, tomo malas decisiones. ¿Por qué? Porque no sé cuáles son los elementos relevantes.
Los elementos que en mi sistema de trading, de lectura, son relevantes, dejan de tener esa ecualización. Lo que era relevante deja de ser relevante, lo que es irrelevante de repente es tremendo, ¿no? Entonces yo ni siquiera opero con el MACD, pero lo miro de pasada, uy, se dio, bueno, listo, ¿no? Y tomo la decisión a mitad de camino de un trade tomado por cualquier otro sistema, cruzó el MACD y cierro. No sé, digo cualquier pavada, pero se entiende a dónde vamos, digamos, ¿no? Los estímulos a los que le presto atención, de repente están todos en ebullición, entonces le presto atención a cualquier cosa. El que está emocionado en realidad soy yo, y soy más influenciable. ¿Podría hablarse en ese caso, por ejemplo, de sobreestimulación? Bueno, sí, claro. Hay que ver, digamos, ¿no? Si eso no es un poco lo que busca el mercado cuando tiene esos movimientos rabiosos todo el tiempo. Esos hacedores de mercado, digamos, ¿no? Que yo el otro día pensaba en esto, ¿no? La gente desde afuera, los retail y qué sé yo lo escucho mucho eso, se quejan de la manipulación del mercado. El mercado está manipulado. Luego me doy vuelta y pienso en el trabajo de esos pobres tipos que manipulan el mercado, digamos, ¿no? Que son market makers, realmente que son market makers. Yo los he escuchado a muchos, digamos, ¿no? Los hacedores de mercado, el programa Sí, sí. Rofex, por ejemplo, los pibes que pasan por ahí, son la carne de cañón, son los condenados hacedores de mercado que están condenados a tener que mover el mercado, están condenados a tener que manipularlo. Esa es su condena. Esa Sí, es la ventaja del retail. Dale. yo cuando era NOR, ¿cómo es que se llama esto? El broker que me hosteaba era market maker de opciones de Rofex. Tenían que relevarse entre ellos para ir al baño, no podían moverse de la pantalla un segundo. Ah. Literalmente, si uno quería ir al baño tenía que pedirle a otro que venga y que lo reemplace para poder ir al baño o para ir a tomarse un vaso de agua o lo que fuere. Y después Ponele, volvía y el otro se iba y así, sí, tipo esclavitud. Va, no esclavitud, pero no podés despegarte un segundo de la pantalla. me encanta el lugar que lo llevaste, porque yo estaba pensando en esta esclavitud. A mí ni siquiera me importa que esté el cuerpo ahí, Gonza. Sacá los cuerpos, poné los bots de los market Sí, makers. sí, Están pero igual, condenados a eso igual, están sí, condenados obvio. a tener que generar un movimiento en el cual pueden perder o pueden ganar, claro. Sí, Pero bueno, esa es después su yo condena. descargaba en riesgo en otro lado, pero sí, ¿Eh? es un lío porque podés quedar descalzado, es todo un tema, no es tan sencillo. Bueno, entonces, cuanto más excitado estoy, cuanto más, digamos, ¿no? En ebullición están mis emociones, más influenciable soy, más desaparecen las jerarquías de los comportamientos, las jerarquías de mis procedimientos, y entonces ahí, bueno, ya no sé a qué prestarle atención, ¿no? Bien, seguimos un poquito más. Esto no lo vamos a leer. Próximos capítulos del libro. Un poquito. Son las 7. ¿Se bancan un ratito más o ya están medio limados? ¿Sí? Nos quedamos Estamos. un toquecito más. Dale. No sé si vamos a terminar, pero yo quiero llegar al menos un cachito más para contarles sobre este punto que me parece importante, el papel de la imitación. La imitación, dice, juega un papel importante en la adquisición de la conducta desviada de la adaptada. Esta es la clave, ¿eh? Digamos, a mí me va a empezar a interesar que presten atención a esto, porque cómo aprendemos conductas desviadas de las adaptadas, cuidarnos, cómo aprender a cuidarnos, ¿no? ¿No? Si aprendemos por qué adquirimos esas conductas desviadas de las adaptadas, es que vamos a aprender a cómo evitar caer en eso. Al observar la conducta de los demás y las consecuencias de sus respuestas, el observador puede aprender respuestas nuevas o variar las características de las jerarquías de respuestas previas, sin ejecutar por sí mismos ninguna respuesta manifiesta ni recibir ningún refuerzo directo. Un poco que esto ya lo hablamos, digamos, ¿no? El papel de la imitación. En algunos casos, el observador puede aprender de hecho tanto como el ejecutante. ¿Ven lo que dicen las investigaciones, no? Porque si uno va después por la vida creyendo que no, que en realidad ver es sin consecuencias. Entonces yo entro a cualquier, no sé, video, a cualquier grupo que están operando o lo que sea, llévenlo a otros escenarios de la vida. Yo insisto en el trading porque para eso estamos acá, digamos, ¿no? Pero entro a cualquier grupo indiscriminadamente porque estoy aprendiendo y quiero aprender porque creo que cualquier aprendizaje es bueno. Bueno, digamos, ¿no? Y aprendo tanto como el ejecutante cualquier cagada que esté haciendo. Porque eso es lo que me interesa. ¿Qué sé yo quién es ese ejecutante, digamos, no? Ahora, es un ejecutante que yo de repente entro, tiene un buen día, tiene un mal día, le pasan cosas buenas, le pasan cosas malas, venga, hay consecuencias por los dos caminos. Porque si yo lo veo al tipo que de repente hace cualquier banana, pero saca un recontra buen resultado, me doy vuelta y hago eso porque a mí también me puede pasar. Viceversa. Entro a un lugar y veo un tipo que hace cualquier cagada y lo cagan a palo y se le funde la cuenta y me cago de risa, pero por dentro después me doy vuelta y cuando yo tengo que operar, ansiedad y miedo, porque eso me puede pasar a mí también. Refuerzo vicario. Por el solo hecho de haberlo visto me puede pasar.
por el solo hecho de haberlo visto, eso ya existe en mí, como por probabilidad, como posibilidad. Nunca fue mi experiencia, no tiene nada que ver con lo que me pasa en la vida, sin embargo, ¿no? Como posibilidad ya existe, me puede pasar. En todas las culturas se utilizan modelos para promover la adquisición de pautas de comportamiento. Todas las culturas, y esto es cierto, bueno, desde, ¿no?, los comienzos de la humanidad, digamos, ¿no? Se muestra y a partir de ahí se aprende. Hasta el punto, dice Bandura, de que en muchos lenguajes la palabra enseñar es la misma que la de la palabra mostrar, y la sinonimia es literal. Verdaderamente, vieron que a veces se traduce como enséñame eso, ¿no? Es un mostrar. Enseñar es mostrar, ¿no? No es que yo me tengo que dar vuelta y ejecutar. Claro que si yo ejecuto, aprendo cosas diferentes y por supuesto que la experiencia cambia, pero con el solo hecho de ver, eso demostró Bandura, yo ya aprendo. Quizás tanto como el ejecutante. Bueno, esto no. A ver acá. Esto me interesa. Esto es clave. Porque con esto nos rompemos la cabeza muchos, digamos, ¿no? En este tipo de cosas que, fíjense, dice. En muchas culturas, los niños no hacen lo que los adultos les dicen que hagan, sino más bien lo que les hacen ver. Esto es clave, porque después pasa o no. Ustedes no sé si tienen, qué sé yo, familiares que tienen, o ustedes mismos tienen hijos, ¿no? Digamos, y se quejan de que yo le digo a mi hijo que no haga esto y no haga lo otro. Y le trato de hablar y le trato de convencer, digamos, ¿no? Y no pongan ahí un niño, pongan un adulto, da igual. No hagas esto, no te conviene, no hagas a lo otro, qué sé yo, digamos, me doy vuelta y ahí tengo el comportamiento. Se aprende por lo que veo. No importa lo que digo, no se trata de argumentos lógicos. Siempre lo decimos eso. Es más fuerte que yo. Esa frase que no paro de repetirle. Los argumentos lógicos todos los tenemos. Todo el mundo ya sabe que fumar hace mal. Ya no estamos en la época donde los médicos nos decían fumar no hace mal. Todo el mundo lo sabe, el comportamiento igual sigue. Fíjense, acá vamos a la parte del moldeamiento, la televisión y demás, dice, ¿no? Dice, aunque es evidente que en la sociedad norteamericana gran parte del aprendizaje se nutre aún de la presentación de modelos de la vida real, con los avances de la tecnología y de los medios escritos y audiovisuales se concede cada vez más confianza al uso de modelos simbólicos. ¿No? Modelos simbólicos, bueno, distribuidos eso, a través de la televisión, a través de un panfleto. Simbólico quiere decir instrucciones escritas, digamos, ¿no? Los modelos simbólicos pueden presentarse mediante instrucciones orales o escritas, plásticamente o por combinación de dispositivos orales o plásticos, ¿no? Orales es hablado, plásticos es moviéndome, digamos, ¿no? Mostrando la plasticidad de los movimientos. Un medio de provisión de modelos simbólicos que predomina ampliamente lo constituyen las instrucciones verbales que describen las respuestas correctas y su orden de sucesión. Sin la guía de manuales e instrucciones, los miembros de las sociedades de tecnología avanzada se verían obligados a emplearse en una experimentación por ensayo y error muy aburrida y con frecuencia azarosa. Bueno, claro, digamos, no tenemos manuales de procedimiento para un montón de cosas en nuestra sociedad. Y eso nos explican un poco en la escuela también. Un manual de procedimiento de lo que es una sociedad es lo que estudiamos en instrucción cívica, que ahora cambió, creo ya, ¿no? Pero es bueno. Y nos explican qué es ser un ciudadano, por ejemplo. Los modelos plásticos se distribuyen en las películas, la televisión y otras exhibiciones audiovisuales y suelen acompañarse de instrucciones directas al observador de hecho. Los medios audiovisuales de masas ejercen hoy por hoy una gran influencia en las pautas de conducta social. ¿Ven, no? También ya no estamos en los años 30 de Bernay, ya estamos un poco más en los años 50, 60, les decía yo, 70, ya los medios de comunicación de masas, digamos, ¿no? Verdaderamente comunicaban a las masas, ¿no? Casi en cada casa había una televisión, digamos, ¿no? Como la mayoría de los jóvenes pasan mucho tiempo expuestos a modelos plásticos, es decir, miran la tele, sobre todo a través de la televisión, estos modelos juegan un papel fundamental en la conformación de la conducta y la modificación de las normas sociales. Ven que se empiezan a modificar las sociedades, cambian las normas sociales, porque hay modelos plásticos que se distribuyen a través de la televisión y entonces yo ya puedo predeterminar un montón, desde pequeños lugares, de lugares de pocas personas, bueno, qué es lo que va a pasar con la sociedad. Con lo que ejercen un gran influjo sobre la conducta de los niños y adolescentes. Por ello, los padres corren el peligro de perder parte de su influencia como modelos. Esto está en los años 70, imagínense cómo estamos hoy, digamos, ¿no? No, una locura. En los años 70 corrían el peligro de perder parte de su influencia como modelos y muchas veces tienen preocupación de controlar la televisión que ven sus hijos.
¿Dónde estamos hoy? Es incontrolable hoy con YouTube y con todo, es imposible. Y YouTube intenta de todos modos, ¿no? Te pones dentro del grupo familiar, control parental, el YouTube Kids y qué sé yo. Bueno, medio que... Las instrucciones de los padres a los hijos sobre cómo tienen que portarse influyen quizás mucho menos en su conducta social que los medios de comunicación audiovisual de masas, a menos que los padres exhiban como modelos una conducta en consonancia con las instrucciones que dan. Porque claro, papá me dice no hagas esto o aquello, pero se da vuelta y lo hace. Y bueno, me doy vuelta, prendo la tele y cualquier cosa que aprenda, total, ¿viste? O sea, en la literatura educativa se presta mucha atención al uso por parte de los padres de modelos ejemplares que se le pueden presentar al niño mediante descripción verbal, plásticamente, o si el niño ya conoce la conducta del modelo, simplemente haciendo referencia a él. Entonces los padres tratan de convencer, mirá, acordate de lo que le pasó a tal, no hagas tal cosa porque un poco también, digamos, ¿no? En los grupos de trading, ¿no? Cuando se cuentan a partir de las experiencias, me pasó esto, me pasó aquello. Los modelos ejemplares pueden ser positivos, como cuando los padres ponen de ejemplo de comportamiento para su hijo u otro niño o a un adulto, o negativo. Fíjense esto porque esta parte es la que más me interesa en todo esto. Uno puede presentarle al otro modelos positivos, de decirle, che, hace esto, seguí lo que hace aquel, porque eso está bueno y no sé qué. Y eso tiene buenas consecuencias en general. Ahora, fíjense este caso, cuando uno presenta un modelo negativo. En este caso, los padres eligen determinada persona como ejemplo de conducta, actitudes o atributos indeseables, señalando con frecuencia sus consecuencias para el modelo, ¿no? Las consecuencias, mirá, cuando es el mal ejemplo, mirá lo que le pasa y no sé qué. Y exhortando al niño a no seguir sus huellas. Acá viene el problema, fíjense, esto es, para mí es oro esto. El problema con el modelo negativo es que al intentar disuadir a sus hijos de que actúen de forma socialmente indeseable, los padres tienen que subrayar y detallar muchas veces la conducta desviada, que de otra forma apenas hubiera recibido atención por parte de sus niños. Hablando, mostrando, hago existir. De esa forma lo diría, ¿no? Entonces, tenemos que tener un montón de cuidado Con las cuando adicciones hablamos. pasa, con las adicciones. Yo a mi hijo le dije, le repetía que nunca la droga, y se metió en la droga. Claro, es lo único que había hecho ese padre, bueno. Reforzando tanto, ¿no? Y poniendo tanta insistencia, y cargándolo con tanta afectividad. Y al mismo tiempo, eso también lo sabemos todas, no hace falta la psicología, digamos, ¿no? En donde uno reprime, en donde uno pone una sanción, en donde uno prohíbe algo, nace la tentación. Esa historia la cuenta la Biblia, digamos. ¿No? No te comas la manzana, ¿qué pasó ahí? Bueno, se tentaron. No quiere decir que siempre lo vayas a hacer, pero tienta. Y el tienta, sabemos lo que es, digamos, ¿no? Es la pulsión, es el impulso, es queriendo, es algo queriendo, digamos, ¿no? Que Freud decía, siempre se satisface. Entonces, digamos, ¿no? Cuanto más intento yo decir que no, cuanto más intento yo mostrar el mal ejemplo, guarda con eso también. Eso es lo que estamos diciendo, cuidado con eso también. Porque de eso nos quedan experiencias, de eso nos quedan señales, nos quedan emociones, nos quedan sensaciones, ¿no? Si yo veo a una persona teniendo una emoción desagradable frente a un estímulo, esa emoción desagradable se me puede disparar a mí frente a ese estímulo o generalizándolo frente a un estímulo parecido. Y voy a aprender de ese modo. Por eso Bandura, por ejemplo, encontraba que los hijos de padres ansiosos sí solían ser también bastante ansiosos. No es un ser, siempre lo digo, no es que la ansiedad es un ser, pero personas que están todo el tiempo actuando de manera ansiosa frente a la vida y transmiten a sus hijos, a las personas que los rodean, un poco de esa misma ansiedad y de esa forma de anticipar respuestas frente a los estímulos, digamos, ¿no? Otra frase que también me parece que es oro en polvo, porque acá está la cuestión, ¿no? Sigue ignorándose mucho la importancia de los agentes sociales. Ah, llegó Hernán. ¿Lo admití o lo fleté? Creo que lo admití. Ah, sí. Hola Hernán, bienvenido. Dice Bandura, sigue ignorándose mucho la importancia de los agentes sociales como origen de las pautas de conducta. ¿Ven esto que decía, no? Hago existir, eso es el origen de una conducta. El otro.
Algo que esta psicología, yo les decía, siempre en el laboratorio, siempre el perro, siempre el sujeto, ¿no? Al otro no le dábamos importancia, no me importan los lazos con el otro, no me importa lo social, ¿no? Estímulo-respuesta es mi psicología. Bandura les abre esa puerta y dice, ustedes lo siguen ignorando mucho, ¿no? El rol que puede cobrar el otro en tanto origen de las pautas de conducta. El otro puede imprimir en mí comportamientos que yo no tenía, a pesar de que la observación informal y la experimentación de laboratorio ponen de manifiesto que el proporcionar modelos reales o simbólicos es un procedimiento muy eficaz para transmitir y controlar la conducta. Para controlar la conducta, pero además para transmitir la conducta. Numerosos estudios que se extienden a lo largo de los últimos 30 años revelan que en las especies subhumanas, ven, ¿no? O sea, laboratorio, se da aprendizaje por imitación y que tanto en los primates como en animales de orden inferior, la provisión de modelos apropiados puede facilitar mucho la adquisición de pautas de conducta. Vamos a ver si esto... Voy a seguir un poquito porque les quiero llegar acá. Teoría de la imitación, ¿no? Es una teoría que Bandura la toma, este libro la analiza desde otros autores que son Miller y Dollar. No voy a leerles todo lo que está subrayado en amarillo porque quiero ir a lo del final, pues ya es un poco redundar en lo que venimos diciendo, digamos, ¿no? O sea, que uno aprende por imitación, y uno aprende además no solo imitando los comportamientos del otro, sino que uno además aprende suponiendo la imitación, es decir, si yo fuera a hacer lo que esa persona hizo, voy a obtener sus mismos resultados. Voy a lo que está subrayado en rojo, porque nos mete también, digamos, nos conecta con todo esto que estábamos intentando hablar. Dice, la imitación de la agresión transmitida a través de las películas ilustra este proceso. La agresión transmitida a través de las películas. El observador ve, por ejemplo, que el modelo de la película inflige daño a otros y observa las expresiones de satisfacción comportamentales y verbales del modelo. Qué sé yo, Bruce Willis con la ametralladora matando a 70 personas, luego riendo en carcajadas, qué sé yo, abrazándose con la chica linda, digamos, ¿no? Qué sé yo, o sea, esa es la escena. Por eso, imita la conducta de hacer daño con la esperanza de que a él también le brindará satisfacción esta explicación de aprendizaje vicario de orden superior. Supone que los estímulos correlacionados con la respuesta del modelo pueden despertar en el observador la esperanza de que él también experimentará estímulos análogos al actuar de forma similar al modelo. Ven que en esa ecuación, ¿no? Yo veo el comportamiento de alguien y veo lo que le pasa, luego automáticamente me transporta a esa situación, actúo igual y espero obtener la misma satisfacción. Por supuesto, en esa ecuación ninguno de nosotros tiene en cuenta, qué sé yo, los valores. Yo no estoy de acuerdo en matar gente, por ejemplo. Ahora me llevo a esa situación, voy y mato un tipo y espero sonreír y que las chicas me caigan o el botín, digamos, aparezca el oro. No, no lo voy a vivir con culpa, me voy a sentir horrible. ¿Entienden a dónde voy con esto, digamos, no? Tengo un ejemplo personal medio bobo porque era Dale, Gonzo. cuando era chico. Yo lo había contado en la reunión anterior y hice muchos años artes marciales. Y empecé de muy chico, tenía 6 años. Y a mí cuando me preguntan por qué motivo, en ese momento decidía, porque obviamente los chicos a esa edad la mayoría hacían fútbol y demás, y yo quería hacer artes marciales, era porque en ese momento estamos hablando de prácticamente principios de la década del 90, 92, 93. Estaban muy de moda las películas de ninja, las películas de arte marcial, las películas de Jean-Claude Van Damme. Y sinceramente a mí lo que me motivó es eso, por supuesto. Después hice como 15 años y encontré otros Otra móviles, cosa. ¿no? Claro. Pero el primer estímulo que yo tuve era, obviamente, estas películas de ninja. Después, la primera clase me di cuenta que no podía volar como hacían los ninjas, todas esas pavadas, ¿no es cierto? Pero el primer estímulo estuvo de ese lado, esa es la verdad. Bueno, grandes ejercicios de pensamiento que has hecho para ir despegándote de esas cosas, ¿viste? Porque en realidad es un poco eso lo que nos pasa. Por supuesto que hoy en día no es que, no sé, vienen los pibes de 20, 30 años a decir, yo me siento un ninja, voy a poder volar, o no sé, a dar golpes como Thor, ¿viste? En las películas de Marvel y no sé qué, pero realmente sí hay ciertas expectativas de que la vida funcione a esas velocidades. Claro. ¿Se entiende? Digo, a que yo consiga los logros, o qué sé yo, un poco, ¿viste? Como, entonces, esos son los comportamientos en donde, digamos, el moldeado que me hacen los medios, las películas y qué sé yo, digamos, ¿no? Impactan en mí de algún modo y en los comportamientos y en los deseos o los caminos que se me ocurren recorrer, digamos, ¿no? O sea, yo
No conozco, por ejemplo, acá en Argentina, muchos pibes, muchas pibas que tengan aspiraciones de ser astronauta. Ah. Y eso es porque nadie nace en este universo, digamos, ¿no? Con un cuerpito queriendo ser astronauta, digamos. Es algo, digamos, ¿no? Que empiezan a aparecer o no a mi alrededor imágenes de éxito de los astronautas, de lo que hicieron, de los que estudiaron la carrera, ¿no? Y bueno, acá en Argentina no tenemos nada de todo eso. Entonces se sueña con ser otras cosas, qué sé yo, Sí, Messi, futbolista Maradona, sobre todo, claro, futbolista. Sí. ¿no? Un Por poco ejemplo. también, como dice Dale. Gonza, que le genera un incentivo el ver las películas de ninjas y eso, que ves resultados irreales, fantásticos, Sí. y es un poco, y haciendo autorreferencia en cómo entré yo al trading, con un bombardeo de marketing de chicos de mi edad en Lamborghinis. Claro. Sí. Y bueno, después uno va estudiando y va integrando otros móviles mucho más interesantes y con expectativas mucho más reales. Y ahí es donde vale un montón el laburo que nosotros intentamos hacer. Yo esta semana creo que lo había publicado en un momento en Twitter, ¿no? La cuestión de las expectativas que nos ponemos, de metas realistas, metas realizables, digamos, ¿no? Porque solemos entrar a este mundo, como entramos a la mayor parte de los mundos, generalizando algunas cosas que vimos. Entonces entramos al mundo del trading creyendo eso, qué sé yo, que enseguida tendré una Ferrari, que voy a... Todas las frases hechas que ya sabemos, voy a ganar guita sin laburar, voy a hacer guita rápido, bueno, ¿no? Todo. Y no. Pequeños ajustes, pequeñas modificaciones. eh, Esto sí, un poquito de teoría medio dura, pero los tres efectos de la observación de modelos. Tres efectos, digamos, ¿no? Tres centrales, ¿no? En primer lugar, el observador puede adquirir respuestas nuevas que previamente no existían en su repertorio. Efecto de moldeado. ¿No? Ténganlo en cuenta, ténganlo presente, subrayenlo, sépanlo siempre. Efecto de moldeado. Pueden adquirir respuestas que no estaban en sus repertorios. Ahórrense esos mambos. Ahórrense esas vueltas, ¿no? El adquirir respuestas que no son necesarias para nosotros. Segundo, la observación de modelos puede fortalecer o debilitar las respuestas inhibitorias. Estos efectos inhibitorios y desinhibitorios aparecen en estudios en los que las respuestas provocadas existen ya en el repertorio del sujeto. Es decir, si yo ya tengo una respuesta, a partir de ver a modelos, yo puedo hacer que esa respuesta se produzca más veces o lo contrario, inhibirla, hacer que vaya desapareciendo, ¿no? A partir de la presentación de modelos. Tercero, es posible que la observación de un modelo provoque a veces en el observador respuestas de emulación aprendidas previamente, simplemente porque la percepción de actos de un determinado tipo sirve como disparador de respuestas de la misma clase. O sea que a partir de observar un modelo yo puedo disparar, es decir, provocar un comportamiento, ¿no? Provocar en mí un comportamiento. Bueno, es lo que decía recién Benja, digamos, ¿no? O sea, entró porque muchos otros lo hacían y no sé qué. Muchas veces, claro, está bueno, seguimos comportamientos de otros que nos llevan a lugares copados. Gonza, yo ahora estás contento con que te hayan los ninjas de las películas llevado a practicar Claro. las artes marciales. Eso a veces nos lleva a lugares copados. Hay otras tantas que no. Y ese es el asunto en todo esto, digamos, ¿no? Inclusive hay algo que me ha pasado ahora últimamente, de que le dieron una vuelta de rosca a ese marketing y luego de mostrarte, sigo algunos influencers de trading, que luego de mostrarte ese Lambo, realmente el contenido está bueno. Sí, Como que te aclaran que eso lo hacen por marketing y sí, luego pasan a lo serio. Y eso está buenísimo también, porque sirve. bueno. Sí, es pasar un medio mundo, en todo caso, luego se puede transmitir. Por eso acá no es que decimos, che, tal es malo, tal es bueno. Van a encontrar de todo ahí adentro. Van a encontrar de todo. El tema es que, bueno, es muy difícil de antemano saber, digamos, ¿no? Si esos comportamientos verdaderos o ese contenido verdaderamente va a ser bueno o no. Si va a imprimirme a mí o no vicios, digamos, ¿no? Es decir, formas perjudiciales, comportamientos o formas de entender que son perjudiciales para mí. Porque esto es lo que nos está, en todo caso, advirtiendo Bandura. Guarda porque aprendemos, sería la frase. Si tuviese que decir algo, supongo, en la lápida de Bandura, es guarda porque aprendemos, ¿no? Guarda, vos viste, aprendés, ¿no? Oíste, aprendés. Te hacen existir, entonces... bien, Bandura, ampliaron sus investigaciones con el fin de comparar los efectos de moldeado de la vida real de la agresión humana filmada y la agresión en una película de dibujos animados sobre la conducta agresiva en niños de edad preescolar. Bueno, Bandura
para demostrar todo esto que estamos hablando, lo que hizo fue su experimento más famoso, el experimento del payaso bobo. Un payaso bobo. Entonces, se trataba de un experimentador que, o sea, entraba, digamos, ¿no? A una sala en donde había esos muñecos inflables, los que se golpean y no se caen nunca, ¿los conocen? Los que vuelven. Bien, Sí. con la figura de un payaso, entonces esa persona entraba y le pegaba al payaso. Y había 3 grupos de pibes, digamos, ¿no? Veían eso, veían ese comportamiento y además luego ampliaron eso, no era solamente que a los pibes les mostraban el comportamiento agresivo de las personas, le mostraban a los pibes el comportamiento agresivo de esa persona y luego le mostraban que a esa persona la gratificaban, o lo contrario, le mostraban que a esa persona la retaban, ¿no? ¿Se entiende? O después a otros les mostraban que a esa persona que era agresiva no tenía ninguna consecuencia. Es obvio, ya se deben ustedes haber dado cuenta de lo que pasa, digamos, ¿no? Los pibes que veían a un experimentador pegar y después recibían un estímulo positivo, pegaban todo el tiempo después. Pegaban todo el tiempo. Pegaban porque habían visto el comportamiento y es aceptable, pero además pegaban porque esperaban conseguir una recompensa al respecto. Por el contrario, los que habían visto ese comportamiento, pero el experimentador recibía un castigo, lo hacían mucho menos. No pegaban tanto, digamos, ¿no? Pegaban un poco igual, porque el comportamiento aparecía, ¿no? Y se entiende, digamos, se buscaban grupos, digamos, no es que iban a buscar pibes violentos de por sí, digamos, ¿no? O sea, pibes que en general no es que habían mostrado sus exteriorizaciones de violencia. Bueno, grupo de control, que no tenía ningún tipo de retribución ni buen animal al experimentador, saben ustedes, bueno, algo medio por el medio. ¿No? Ahora, cuando a todos los niños se les mostraba que el experimentador golpeado recibía un estímulo positivo, se borraban todas esas diferencias y todos los pibes empezaban a pegar por igual. Los que habían visto bueno, los que habían visto malo, los que no habían visto nada, no importaba, digamos, ¿no? O sea, se borraban esas diferencias. Algo que también encontraron en los estudios de Bandura, eso es interesante, digamos, ¿no? O sea, distinción de género. Los tipos pegaban más que las pibas. No me parece muy extraño, digamos, ¿no? Si uno tiene en cuenta el tipo de juegos, de comportamientos a los que se somete a los niños en la sociedad y los que se les permiten y se les muestran a las niñas, digamos, ¿no? Si bien eso, bueno, por supuesto que estamos hablando de los años 40, 50, 60, 70. Estamos en otro momento ahora, pero es claro que algunas de esas diferencias siguen habiendo. Ahí están, me parecieron geniales, fantásticas las imágenes, o sea, a mí me encantan, blanco y negro. Miren las actitudes de esos pibes, digamos, ¿no? Arriba de todo, la experimentadora, digamos, ¿no? La científica, podemos decir, entre comillas. Abajo el niño y la niña. Vean cómo tenían al payaso. Bueno, ahí lo tienen al payaso bobo, ¿eh? Las actitudes de los niños. Bueno, yo voy a dejar por acá porque hay algunas cositas. Un segundo, porque yo les quería mostrar una cosita más, pero no esto. Vamos acá, a la técnica hipnótica. Vamos a hablar un segundito más, les leo 2 líneas más, son 7:30, así ya vamos cortando, pero leo 2 liñitas más y nos vamos. Porque después, hacia el final del libro, hay cosas que son muy interesantes, pero se las voy a dejar que lean ustedes. En todo caso, si quieren, en algún momento las charlamos, pero Bandura, acá en este libro, nos enseña algunas técnicas para modificar la conducta, digamos, ¿no? Entonces nos habla de diferentes formas, específicamente formas técnicas para poder modelar la conducta. Qué sé yo, la imitación, el refuerzo positivo, el condicionamiento operante, bueno, todos esos modelos y maneras. Digo, porque si ustedes mismos tienen algún comportamiento que quieren aprender a extinguir, ¿no? Ahora tenemos una palabra para hablar de eso, bueno, ahí hay algunas técnicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, Bandura cuenta un experimento que era interesante. Era en un hospital psiquiátrico. Una paciente psicótica que se metía todo el tiempo en el lugar donde estaban los enfermeros, ¿no? Entonces él dice, ¿y qué hacían los enfermeros? Le retribuían su comportamiento de llamado de atención agarrándola y llevándola hasta la habitación. Es la retribución, ¿no? Te estás portando mal, vení que te llevo, digamos, ¿no? Dice, bueno, la recomendación fue, deja de hacerlo, deja de responderle, ignórenla cuando entren. 8 semanas duró la desensibilización de ese comportamiento. Pero los estudios muestran que en 8 semanas se extinguió el comportamiento. Ahora, claro, hay que ignorar a una persona durante 8 semanas. A mí cuando me vienen a ver al consultorio la gente me dice, me rompen las pelotas, quiero cambiarlo ya. O no sé, tal comportamiento que tengo en el trading, quiero cambiarlo ya. Bueno, no, gente, de vuelta, insisto en eso, ¿no? Hay que aprender esos tiempos. Por eso es peligroso el guarda que aprendemos, digamos, ¿no? Uno a veces aprende comportamientos que luego poder sacárselos de encima, bueno, un montón de tiempo.
Para modificar, les leo un minutito una cita que creo que hablaba algo de la hipnosis y algo de la influencia a partir de la afectividad. Vamos a intentar leer. Para modificar las actitudes sobre los problemas sociales e incluso para provocar actitudes que los sujetos en principio rechazaban, puede utilizarse eficazmente la sugestión hipnótica. Ven que ya no estamos en los 1900 de Freud, estamos en los años 60, 70 y seguían hablando de la cuestión de la hipnosis, digamos, ¿no? Y cómo es verdaderamente muy eficaz para modificar comportamientos. Fíjense por qué, ¿eh? Lo mismo que decía Freud, porque aumenta la dependencia de los sujetos muy hipnotizables. Aumenta la dependencia, ¿no? Mientras están en estado hipnótico, se les presenta a los sujetos modelos simbólicos de cómo deberían comportarse durante el periodo poshipnótico. Es importante e interesante el descubrimiento de que, fíjense esto, en estas circunstancias, el modelado de una parte de la actitud, es decir, si yo en un estado hipnótico le modelo una parte de la actitud a la persona, puede llevar a un cambio notable en otros componentes actitudinales que no se manipularon directamente. Y esto no solamente pasa en la hipnosis. Cuando yo aprendo a modificar algún comportamiento mío, cuando yo manipulo una parte de mi conocimiento, esto es teoría de la psicología sistémica, todo el sistema se reacomoda, necesariamente. Cuando yo en un sistema modifico algo, todo el sistema se reacomoda, ¿no? Si a alguien que me está molestando yo le dejo de responder, probablemente su intensidad después de un tiempo baje. Todo el sistema se tiene que reacomodar. Yo no puedo hacer nada para que me dejen de pegar o para que me dejen de molestar. Siempre se puede hacer algo. Somos sistemas siempre, ¿no? Sospechamos que las técnicas hipnóticas son especialmente eficaces para provocar respuestas imitativas por la relación, fíjense que esto era lo que decía Freud, modelo de prestigio, ¿no? El hipnotizador, modelo de prestigio, observador dependiente, que se establece y por la restricción y concentración de la atención que se da en el sujeto hipnotizado. Restricción de la atención. De vuelta, la misma lógica que hablábamos todo el tiempo, digamos, ¿no? O sea, el enamoramiento. ¿Qué pasa? Pongo toda mi atención en ese objeto, digamos, ¿no? Todo el capital divinal, toda mi atención está puesta en ese objeto. Entonces, es a lo único que le presto atención, relación de dependencia. Lo mismo que sus características estables, los estados emocionales pasajeros del observador pueden hacer que se vuelva más o menos influenciables. Volvemos a la cuestión de la afectividad, de la emotividad, digamos, ¿no? Cuando estoy en un estado de excitación, soy más influenciable. Hay ciertas pruebas de que la excitación emocional, al menos la de moderada intensidad, hace más probable que se dé una conducta de emulación. Esto no. Acá. La excitación emocional puede alterar los umbrales perceptivos y facilitar, impedir y canalizar de otros modos las respuestas de observación. Ven entonces, ¿no? Si yo genero afectividad en una persona, puedo facilitar o impedir o canalizar de un modo diferente las respuestas de ese observador, ¿eh? Es de suponer que la excitación emocional influye de forma similar sobre la observación de las señales sociales. Nos vamos de vuelta a las masas. De tal forma que un grado moderado de excitación facilita la imitación. Tengo un grupo de personas, tengo una masa que está moderadamente excitada, facilita la imitación. Pero esta se hace cada vez más limitada y fragmentada a medida que aumenta el nivel de excitación. Pero cabe la hipótesis, y acá es donde de vuelta nos encontramos con Freud, digamos, y toda su teoría de la libido y demás, pero cabe la hipótesis de que en las situaciones de homogeneidad de conductas, por ejemplo, en determinados fenómenos de masas, ¿se acuerdan, no? Que hablábamos de la masa homogénea, homogeneidad de la conducta en los fenómenos de masas, un grado muy alto de excitación no impide la imitación, puesto que hay relativamente pocas señales en conflicto a las que el observador pueda atender. Sentimiento de poder invencible, ¿se acuerdan de eso, no? Se convierten las ideas en acto, es decir, uno la pudre, vamos que la pudrimos, no importa, hay policía, no hay nada. Hay la masa con su realidad efectiva, el aquí y ahora y afectividad al palo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a la muerte. Ven cómo nos reencontramos, digamos, ¿no? Con todo lo que veníamos hablando de Freud y demás. Bueno, listo. Hay algunas cositas más, pero me parece que ya ha sido demasiado por hoy. Les voy a mostrar este último.
Era el ejemplo de la paciente que yo les contaba, digamos, ¿no? El tratamiento de haber dejado de prestarle atención y ven cómo va descendiendo hasta desaparecer la cantidad de veces que entraba en el lugar donde estaban los médicos. Bueno, dejo ahí. El libro continúa, no nos vamos a meter, porque yo les quería contar un poco, viste, algunos ejemplos de cómo modificar las conductas, qué es un condicionamiento operante, etcétera, pero me parece ya nos vamos a delirar, va a ser demasiado. Yo también ya estoy un poco cansado, me imagino ustedes, ¿no? Pero entonces, al menos de mi lado, voy a ir cerrando el encuentro de hoy con esa frase que no es de Bandura, pero es mía: guarda que aprendemos. ¿No? Se la pongo en el epitafio de Bandura, pero la quiero dejar en todo caso como epitafio de este encuentro, digamos, ¿no? Guarda que aprendemos viendo, guarda que si estamos emocionados además somos más influenciables, guarda que un modelo, el ver a cualquiera, digamos, ¿no? Ahí afuera hacer algo, imprime en mí comportamientos, puede inhibirme otros, ¿no? Puede hacerme entender y crear cosas que no estaban en mí. Bueno, gente, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o lo que sea.